Bueno, buenas tardes. En primer lugar, queríamos agradecer a la Fundación Civio el habernos dado la oportunidad de poder exponer nuestra experiencia que llevamos ya unos cuantos años desarrollándola sobre el tema de contratación pública. En segundo lugar, os quería comentar solamente brevemente cuál es la génesis de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad. Nosotros venimos de la plataforma Auditoría Ciudadana en la Deuda, que es un colectivo que se forma a raíz del 15M y que, como consecuencia de la constitución de esa plataforma Auditoría Ciudadana en la Deuda, se establece la posibilidad de hacer auditorías ciudadanas sobre determinados sectores y se decide, dentro de la plataforma, constituir un grupo de trabajo de auditoría ciudadana del sector sanidad. Nos constituimos en abril del 2013, es decir, que dentro de un mes hacemos el 5º aniversario de nuestro trabajo. Uno de los objetivos fundamentales de las personas que formamos parte de este colectivo es, uno de los objetivos, yo diría que el objetivo fundamental es la estimación de la deuda, fundamentalmente de la deuda en sanidad, para tratar de, una vez conocida la deuda en sanidad, identificar qué parte de esa deuda es ilegítima, en lo que nosotros llamamos el concepto de ilegitimidad, y para proceder a demandar el no pago de esa deuda ilegítima. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, uno de los cometidos que tenemos, o uno de los objetivos de la plataforma y del Grupo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, es el tratar de difundir la información para que la gente, que la ciudadanía, sepa, comprenda y se informe de cuáles han sido y son las causas de la crisis de la deuda. En ese sentido, si tenemos que difundir la información, lo primero que tenemos que tratar es de ver cómo podemos acceder a esa información. Y uno de los objetivos de la auditoría de la deuda, cuando nos constituimos como tal, es tratar de acceder a la información. ¿Sobre qué información? Pues precisamente sobre la información que tiene que ver con posibilidades de que se puedan generar deudas ilegítimas. Y uno de los factores que vimos que podían generar deudas ilegítimas era el factor de análisis de la contratación pública. Y es el objetivo de nuestra intervención hoy. Este objetivo fundamental persigue tres grandes bloques. Uno es hablaros de cuáles han sido las fuentes de recogida de la información para todo el análisis de la contratación pública. Luego, dentro de esa contratación pública hay dos grandes diferenciaciones, dependiendo de si la contratación se hace a partir de contratos superiores a los 18.000 euros, es decir, contratos que, según la normativa legal vigente, exigiría un concurso de licitación, y el tercer bloque sería para aquellos contratos cuyo importe está por debajo de los 18.000 euros sin IVA. Estoy hablando de la legislación que hoy por hoy está vigente. Dentro de 2 días entrará en vigor la nueva ley, como bien ha dicho Eva Belmonte en su intervención. Entonces, el tercer gran bloque sería el analizar cuál ha sido nuestra experiencia en materia de análisis o de acceso a la información de los contratos menores. Bien, en lo que tiene que ver con el tema de las fuentes, nosotros hemos tenido fundamentalmente 4 fuentes de información. En primer lugar, el portal de contratación, conocido también como perfil del contratante. En segundo lugar, el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, que es en donde nos hemos basado fundamentalmente. No nos hemos dirigido, como en el caso que ha comentado la compañera Laura, ni al Boletín Oficial del Estado ni al Diario Oficial de la Unión Europea. Nos hemos circunscrito fundamentalmente, exclusivamente, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. También hemos ido a los acuerdos del Consejo de Gobierno, que todos los días, un día a la semana, se reúne el Consejo de Gobierno y ahí también adoptan unos acuerdos que en muchos casos tienen implicaciones sobre el tema de la contratación pública. Y, por último, el portal de transparencia, que lo hemos utilizado, pero no tanto para conseguir información sobre los contratos en sí mismos, sino para tratar de conseguir aclaración o información complementaria sobre determinados contratos. Bien, dicho esto, pues pasamos al primer punto, que es cómo hemos encontrado nosotros la información cuando nos hemos intentado acercar a obtener la información mediante el perfil del contratante o el portal de la contratación pública. Bueno, ahí veis la pantalla de acceso a la web de la Comunidad de Madrid, en concreto del portal de contratación pública de la Comunidad de Madrid.
Y aparentemente pues puede dar la idea de que se dispone de una información que es amplia, que es válida. Bueno, pues evidentemente esa aparente visión que se puede tener contrasta luego con la realidad, porque tenemos problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Pues el primero es que, como también ha dicho la compañera Laura, es que el buscador pues no funciona todo lo bien que tiene que funcionar, con lo cual cuando pretendemos localizar algún tipo de contratación, pues tenemos problemas con la búsqueda. No es una búsqueda o un buscador tan eficiente como el buscador de Google, por poner algún ejemplo. Por otra parte, la Consejería de Sanidad no suministra la información absoluta sobre un determinado contrato. Esto no voy a ampliar el tema porque tanto Eva como Laura también lo han comentado de manera muy precisa. Es decir, pues tenemos la información básica, que es los pliegos técnicos, el pliego de condiciones técnicas y los pliegos de cláusulas administrativas. ¿Pero qué no conocemos? Pues no conocemos, por ejemplo, la lista de empresas que han, digamos, ofertado en el concurso de licitación que se ha hecho. No conocemos los motivos del rechazo que se ha producido en las empresas que no han sido seleccionadas. O, por ejemplo, no conocemos las ofertas de las empresas licitadoras, quiero decir, el importe o cuáles han sido, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino las ofertas que han hecho desde el punto de vista cualitativo. También no conocemos tampoco los datos de facturación. En definitiva, que de alguna manera la información que obtenemos a través del portal de la contratación pública, del perfil del contratante, no es todo lo que aparenta cuando se entra por primera vez en el perfil. Después, también habría que resaltar también que la estructura del perfil del contratante, pues de alguna manera dificulta la búsqueda para comparar datos, ¿no? Por ejemplo, que no se puede conseguir información de determinadas cuestiones que nos obligan, como he dicho antes, a tener que recurrir al portal de transparencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Que una organización o un colectivo como el nuestro, que no disponemos de recursos financieros porque no dependemos de ninguna entidad que nos financia ni de ningún partido político porque somos absolutamente independientes, pues el problema es que tenemos problemas de escasez, tanto de recursos financieros como humanos, para poder ir a ello, ¿no? Ahora, esto, además, el tema se ha complicado porque recientemente la Comunidad de Madrid ha reestructurado la web del portal del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y nos encontramos con que con esa nueva web, que podéis ver ahí, que hemos hecho un pantallazo, pues resulta que cuando entras a pedir determinada información te dice que no consta o te da un error de búsqueda. Suponemos, en principio, que esto es un error derivado de se acaba de poner en marcha el nuevo diseño de la web y que, por lo tanto, se solucionará en breve. Pero lo que sí está claro es que es un fallo técnico de momento que denota, pues eso, una falta de negligencia, de dejadez y de falta de interés por parte de la Administración en la transparencia de la información. Luego, por otra parte, en el nuevo buscador que se ha creado en la web del portal de contratación, pues resulta que también te encuentras con que, comparándolo con el portal anterior, pues resulta que no se puede buscar empresas por el NIF, cosa que en la versión anterior sí que se hacía, lo cual también supone una nueva, limitación. Bien. Ahora vamos con el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que también es importante porque hemos dicho que antes era acudir a información sobre la contratación a través del portal de la contratación pública o del perfil del contratante, pero también hemos ido para conseguir información en el Boletín Oficial de la Comunidad. En este caso hay muchos contratos que no se publican y yo aquí querríamos hacer una llamada, sobre todo de cara a la Fundación Civio, porque creo que hemos asistido a todas las sesiones que se han celebrado durante este laboratorio de innovación en la contratación pública, pero no se ha hablado, o si se ha hablado, se ha hecho muy poca referencia a dos temas que son muy importantes para nosotros, porque creo que son muy relevantes y ocultan información. Uno que es los acuerdos marco y otro que son los convenios. Y que esto existe un grado muy elevado de opacidad y de falta de transparencia a la hora de conseguir información de qué es lo que está detrás cuando se hace un acuerdo marco o un convenio con una determinada organización o con una determinada empresa. Bien, luego están los acuerdos del Consejo de Gobierno que, como he dicho antes,
de manera breve, pues esto es interesante acudir a los acuerdos del Consejo de Gobierno para conseguir información complementaria. Y, por último, el portal de transparencia, que, como ya he comentado anteriormente, nosotros lo hemos utilizado no tanto para conseguir información directa de contratación pública, sino para conseguir información complementaria que nos era necesaria para aclarar determinadas cuestiones sobre un contrato específico. Bien, dicho este bloque, que es el primer bloque que os he comentado de fuentes, ahora pasamos al segundo bloque, que es un poco cuál ha sido nuestra experiencia con los contratos que se han adjudicado por parte de la Consejería de Sanidad en lo que tiene que ver con contratos mediante un concurso de licitación. Bien, en este sentido, nosotros, para que lo sepáis, nos constituimos, como he dicho antes, en el año 2013 y desde el año 2014 hemos venido recogiendo información, en concreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de todos aquellos contratos que han sido formalizados vía concurso de licitación y publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. En ese sentido, los datos que tenemos constan en nuestro poder desde el año 2014 y tiene limitaciones que se han comentado en el apartado de fuentes, pero hemos elaborado tres informes que podéis acceder, si tenéis interés en alguno de ellos, podéis acceder a la página web de Audita Sanidad, que es www.auditasanidad.org, en el que ahí están recogidos cada uno de los informes que hemos elaborado para los años 2014, 2015 y 2016. Este es el último informe de 60 y tantas páginas que tiene que ver con el año 2016. Y actualmente estamos tratando con toda la información, ahora ya nos hemos descargado toda la información día a día que corresponde a los contratos adjudicados mediante concurso de licitación del año 2017 y esperamos que para el mes de julio o septiembre de este año podamos publicar un informe similar a este, pero para el año 2017. Bien, para que os hagáis una idea y un poco, complementando la información de Laura, aquí tenéis una imagen que lo que os mostramos es más o menos cuál ha sido la información relacionada con los contratos adjudicados mediante concurso de licitación durante el periodo de estudio 2014-2016. Como podéis ver, desde el punto de vista del número de contratos, estamos en una media, en unos baremos o límites entre los 1.200 contratos, 1.295, 1.300 hasta los 1.400, es decir, que parece ser que hay una cierta coherencia en la información que estamos obteniendo a lo largo del periodo de cada uno de los años, o sea, no se producen disensiones que sean llamativas y que desde el punto de vista de importe adjudicado, pues oscila entre los 500 millones de euros y los 700 millones. Esto en lo que tiene que ver con contratos adjudicados mediante concurso de licitación. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, también para que lo veáis un poco, como Laura ha comentado, dentro de esos contratos adjudicados, en las primeras 20 empresas, para que os hagáis una idea, tanto por volumen de número de contratos como por importe, fundamentalmente están cuasi monopolizadas por las empresas de la industria farmacéutica, laboratorios farmacéuticos, y por las empresas de tecnología médica. Se escapa alguna empresa por ahí, como puede ser Ferrovial en el año 2016, que se le adjudicaron todas las ambulancias de la Comunidad de Madrid, pero fundamentalmente son laboratorios, industria farmacéutica y tecnología médica. Como podéis ver aquí, también hemos hecho un poco lo que ha comentado, no sé si ha sido la compañera de Por Causa o por la compañera Laura, ahora mismo estoy un poco perdido, que lo hemos agrupado también por grupos. Por grupos, es decir, podéis ver que aquí hemos tratado de ver el importe adjudicado globalmente, no a Roche S.A. o a Roche Diagnostic S.A., sino que hemos juntado porque, en definitiva, desde el punto de vista accionarial, las dos empresas conforman un grupo. Lo mismo también aquí ha comentado la compañera Laura de Johnson & Johnson. Bueno, pues veréis que ahí también, no sé si está o no está, si no está es porque está en un ranking inferior, pero, por ejemplo, Johnson & Johnson lo hemos juntado como grupo con Janssen Cilag, que las dos forman parte del mismo grupo empresarial. Y podéis ver ahí más o menos un poco el ranking y veis que están pues prácticamente la mayor parte de las que conocemos todas.
Roche, Grifols, Gilead, que lo ha comentado Eva, la suministradora de las vacunas de Sovaldi para la hepatitis C, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos con la contratación sin licitación, es decir, con los contratos menores, que esta es un poco el meollo de la cuestión en la que estamos ahora implicados y que nos ha sorprendido. Bueno, ¿qué problemas hemos tenido con el tema de cuando hemos intentado conseguir acceso a los contratos menores? Pues como podéis ver ahí, en lo que tiene que ver con el acceso a los datos, pues no se explica muy bien si la Consejería de Sanidad y la Comunidad de Madrid tienen un gran afán en la transparencia de la información, no se explica muy bien cuando nosotros procedemos a descargarnos la información que se oculte, porque no está en los ficheros que se facilitan para el ciudadano, no está, por ejemplo, ni la fecha del importe de la contratación, de cuando se ha hecho, ni tampoco el importe sin IVA, con lo cual obliga al ciudadano de a pie y a nosotros a hacer experimentos y opciones que nos llevan mucho más tiempo para tratar de conseguir estos datos que os acabo de comentar. Por otra parte también, la consulta básica para obtener la información no es intuitiva. No es intuitiva probablemente por el número de contratos. Para que os hagáis una idea, que ahora lo veremos después, el número de contratos menores adjudicados por la Consejería de Sanidad en el año 2016 ha ascendido a 485.119 contratos. Repito, no os sorprendáis, 485.119 contratos. Entonces, para la búsqueda de todos esos contratos y descargarlo, desgraciadamente la Consejería de Sanidad no facilita una búsqueda intuitiva. Es necesario utilizar mecanismos y herramientas incluso de programación por parte de compañeros, ahí hay uno de ellos que es el que ha llevado la voz cantante del tema, para poder acceder a este tipo de datos, ¿no? Y luego, por otra parte, los datos también están publicados pues bastante en crudo, es decir, no facilitan de manera intuitiva la información. Bien, para el análisis de los datos, pues, por ejemplo, una vez que los hemos descargado, ¿con qué nos hemos encontrado? Pues, por ejemplo, que no se cuestiona la necesidad de que organismos, como ponemos ahí, de contratantes de adquirir los productos, sino que esa necesidad pueda servir de excusa para la perpetuación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que nos hemos dado cuenta es que parece ser que no es tanto la necesidad de que se puedan comprar aspirinas o que se puedan comprar gasas, como ha dicho la compañera, a través de una determinada necesidad, sino que parece más bien que la necesidad lo que justifica es la presunta, digamos, ilegalidad de adquirir excesivos contratos mediante la modalidad del contrato menor, ¿no? Creo que se me entiende. Y por otra parte, que el volumen de datos obtenidos, pues a la hora de conseguir esta información, se establecen criterios con mucha arbitrariedad. Cuando se describen, por ejemplo, lo ha dicho la compañera Laura, se describen, por ejemplo, un determinado objeto del contrato, la descripción del producto que se va a suministrar o el servicio que se va a prestar, para un mismo producto, la descripción en muchos de los campos es distinta, con lo cual nos obliga a tener que hacer previamente un análisis y una criba y una homogeneización de todos esos productos que de alguna manera tienen una homogeneidad desde el punto de vista objetivo, ¿no? Bien, y por último, a través de esos datos que tenemos que analizar y que estamos analizando, hemos detectado que podría haber una serie de patrones posibles de corrupción a estudiar. Una, que hemos encontrado que en esos contratos menores y en ese volumen tan impresionante que os hemos dicho, se produce una repetición automática de contratación de productos a un mismo proveedor a lo largo del año. Es decir, no entendemos por qué a un proveedor determinado, y no voy a dar el nombre, se le pueden hacer a lo largo del año 50 contratos de compra de aspirinas, cuando se podría hacer un solo contrato mediante la opción de un concurso de licitación por la suma de esos 50 contratos de aspirinas que se han hecho a lo largo del año, ¿no? Por ejemplo. Luego también se da la circunstancia de que en un mismo día se pueden ver varios contratos a un mismo proveedor, en un mismo día, no a lo largo del año, sino en un mismo día. Y luego en fechas no muy dispares, pues también nos encontramos con que a un mismo proveedor, por el mismo concepto de algún suministro, pues resulta que también, al sumar todo, excede del máximo legal establecido. ¿Esto qué significa en palabras vulgares? Pues que intuimos que se están produciendo una cuestión que es absolutamente ilegal, que es el fraccionamiento de los contratos. Es decir, yo le quiero dar a mi amiguete el contrato de 60.000 euros y en vez de hacer un concurso de licitación por 60.000, lo que hago es que hago 5 fraccionamientos de 12.000 euros, que eso me permite, de alguna manera, adjudicar a mi amiguete el contrato correspondiente. Bien,
Ahora ya brevemente, con esto ya acabo, podéis ahí ver un poco la comparativa de los 2 años que hemos hecho, porque también la transparencia brilla por su ausencia en el ámbito de la Consejería de Sanidad. Es decir, en lo que tiene que ver en materia de contratos menores, no hemos podido, o sea, la Consejería de Sanidad no ha puesto a disposición de la ciudadanía los contratos menores hasta el día 1 de julio del 2015. Es decir, con anterioridad a esa fecha, la opacidad es total. Solamente se pueden conseguir desde el 1 de julio del 2015 en adelante. Esa es la razón por la que nosotros nos hemos circunscrito fundamentalmente para conseguir la información y descargarla e intentar analizarla del año 2016, que como podéis ver se han hecho 485.119 contratos. Nosotros nos quedamos sorprendidos y pensamos, a lo mejor hemos tenido algún error a la hora de la descarga, pero parece ser que no, porque nos hemos descargado los contratos del año 2017 y estamos en los 525.818, aunque esta cifra sí que tenemos que subrayar que de momento es provisional porque se han producido algunos desajustes que estamos tratando de aclarar. También llama la atención, como podéis ver ahí, que en el año 2016, que es en el año donde podemos comparar, por una parte, los contratos que se han adjudicado mediante concurso de licitación y los contratos que se han adjudicado por el procedimiento de contrato menor, pues podéis ver que de los 486.562 contratos que se adjudicaron en el año 2016 por parte de la Consejería de Sanidad, el 99,7%, que es lo que representan los 485.119 contratos, el 99,7% han sido contratos opacos, es decir, que no se han dado publicidad. Esto es, desde nuestra perspectiva, un tema bastante grave, por no calificarlo de otra manera. Solamente el 0,3% han sido mediante la vía del concurso de licitación. En términos de número de contratos, si hablamos ya en términos de importe, podéis ver que más o menos se está al 50-50, es decir, estamos hablando de un total de 1.400 millones, de los cuales aproximadamente 700 millones van por la vía de los contratos a través del concurso de licitación y 600 y pico por otra vía. En cualquier caso, quedan todavía mucha punta del iceberg vista, pero mucha debajo del agua que está sin ver. Porque para que os hagáis una idea, el presupuesto de sanidad de la Consejería de Sanidad está en el entorno de los 7.700 millones de euros. Hay que tener en cuenta, claro, que de esos 7.700 millones, aproximadamente el 40% son gastos de personal. Si quitamos a los 7.700 el 40%, el resto tendrían que ser mediante una parte importante contratos. Y solamente aquí aparecen 1.400. Por eso hablábamos al principio de nuestra intervención de que hay que tener mucho cuidado con el análisis de los acuerdos marco y de los convenios. Algunas conclusiones que teníamos que decir un poco en cuanto al tema de los contratos menores, y que son, primero, que la disponibilidad reciente de esta información hace que no haya sido transparente el proceso. Después, que como habéis visto con los 485.000 y los 500 y pico mil, pues que nos ha sorprendido la magnitud del uso de esta modalidad de contratación por parte de la Consejería de Sanidad. Por otra parte, también desconocemos, porque no entendemos el porqué de este volumen tan impresionante desde el punto de vista cuantitativo, desconocemos las posibles instrucciones internas que el Servicio Madrileño de Salud, el SERMAS, y la Consejería de Sanidad hayan dado a los organismos dependientes de estos dos grandes núcleos digamos, de gestión, como es el SERMAS y es la Consejería de Sanidad, que les hayan dado determinadas normas de contratación internas, que eso es lo que justifique de alguna manera los 485.000 contratos adjudicados por la vía de los contratos menores. Y luego, pues, es un tema que aquí pedimos de nuevo a la Fundación Civio su colaboración, porque lo que hemos visto es, a lo largo de las diferentes sesiones, la importancia que aquí se ha hecho de la identificación de las famosas banderas rojas, y que desgraciadamente por nuestra parte todavía no hemos sido capaces de utilizar las herramientas que permitan la identificación de esas banderas rojas, sobre todo en un volumen, porque no estamos hablando de 1.400 contratos, estamos hablando entre 2 años, de un volumen de cerca de 1 millón de contratos adjudicados por la vía de los contratos menores, que si mal no recuerdo, cuando hablaron compañeros de la Unión Europea, hablaban incluso con cifras menores a esta. Entonces yo creo que sería interesante, y en eso pedimos la colaboración a la Fundación Civio para intentar
aplicar estas herramientas a esta fase, ¿no? Las conclusiones de carácter general, y con esto ya termino, es que, en primer lugar, sí es posible que puedan hacerse auditorías ciudadanas. Nosotros y nosotras, que somos ciudadanos de a pie, hemos demostrado y estamos demostrando que podemos hacer auditorías ciudadanas y, además, con rigor y controlar al poder político. En segundo lugar, que las fuentes de información de la Comunidad de Madrid y de la Consejería de Sanidad en concreto tienen múltiples deficiencias y, además, dificultan el trabajo, que la calidad de la transparencia es bastante baja y que tenemos sospechas, y además con bastante incidencia en este tema, de que hay existencia de prácticas corruptas e ilegales en los procedimientos de adjudicación y de generación de deuda ilegítima. Ahí tenéis los datos y la web y los emails de nuestra organización, y muchísimas gracias por todo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola, mi duda era sobre si... No sé si me está escuchando. Aquí. Sobre el tema de los contratos menores que explicaba... El tema de los contratos menores que explicaba ahora al final, mi duda era si habían analizado por tramos de precio. En otras investigaciones sobre contratos menores, como el límite son los 18.000 euros, el indicador del último tramo de incluso los últimos 100 euros entre los 17.900 y los 18.000, la concentración era mucho más alta, y era por si al respecto de esto. El compañero Óscar, que como he dicho antes ha sido el que ha llevado la voz cantante en el análisis informático, puede a lo mejor contestarte mejor que yo. A la hora de desglosar y pormenorizar ese detalle, hemos hecho análisis en tramos de 1.000 euros hasta 18.000. ¿Qué ocurre? Por una mera aritmética simple, dividir 485.000, o sea, 700 millones entre 485.000 salen unos 1.400 euros. ¿Qué ocurre? Pues la grandísima mayoría va al tramo de los entre 0 a 1.000 o 1.000 y 2.000. Y ahí tienes el 90 y mucho por ciento aglutinado, con lo cual ponerte a desglosar menos de 1.000 euros cuántos hay podría hacerse, pero es que es tan ínfimo que a lo mejor no hemos considerado que fuera relevante porque es que cae por su propio peso de cara a esa total desproporción entre unos y otros. Creo que eso es lo que preguntabas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Nos queda... Muchas gracias. Nos queda, bueno...